A ver, sí, ahí está. Bueno, en esta parte de lo que es, yo lo puse como subtítulo Conocimientos y Estructuras, es el que dice mesa de entrada, recepción de pacientes, esto lo estoy diciendo más que nada acá que lo estás viendo desde el PDF. Sí, suponiendo que la institución es grande, que es lo que yo les mencionaba un poco en la clase pasada, y bueno, va a haber una recepción, va a haber una mesa de informes. Esto suponiendo que el lugar es grande, o aunque sea mediano, hay una mesa de entrada o que hay o un guardia o una persona que les da la bienvenida. Eso ya ahí empieza al paciente. Ustedes hagan este viaje, ustedes hoy son pacientes, ingresan a una institución. Hay alguien que por lo menos me guió, me dijo, buenos días, mira, para sacar un numerito tenés que dirigirte a este lado, por este, el tótem te va a apretar el número, tenés que poner tu documento. Hay alguien que los está guiando. A veces esas personas no realizan la parte de facturación, sino que trabajan dentro de lo que es informes, atención al público, que están dentro de la institución. Esto suponiendo que voy a sacarme un turno. Lo mismo las clínicas que tienen internación, hay gente que a veces está en la recepción de la internación. Fíjense ahí cómo se empieza a ampliar. No solamente el trabajo. ¿Cómo? No solamente el trabajo. Sí, no solamente el trabajo es dentro de una recepción, como estar detrás de un escritorio, a veces el trabajo es estar dándole las bienvenidas dentro del piso de internación o a lo mejor indicando en una mesa de informes. Una vez que, esto siempre suponiendo que el lugar es grande, ¿no? Pero si el lugar es pequeño, a veces el mismo secretario que está en la misma recepción ingresan y ya los están saludando. Y ahí empiezo a identificar cómo es el paciente. Viene a la consulta, se tiene que hacer un estudio, a qué servicio tiene que ir. Esto piensa, por ejemplo, si es un consultorio odontológico, es muy probable que sea un consultorio individual, que haya una sola secretaria. O que a lo mejor es el asistente que está con el odontólogo, y el odontólogo es el que hace la facturación, pero el asistente es el que le lleva la agenda, que sabe los turnos. Si hacen una consulta por teléfono, se comunica con el que le lleva las prótesis, el protesista. Fíjense, desde un consultorio individual. Empiezan a pensarlo un poco más en grande y ahí, me imagino que su propia experiencia han pasado por estos diferentes lugares con diferente infraestructura. Una vez que se identificó que el paciente, por ejemplo, se tiene que ir a hacer una radiografía. Bueno, se le indica que tiene que ir al área de diagnóstico por imágenes. Entonces va a diagnóstico por imágenes, por ejemplo, que quede, no sé, en el primer piso, o queda por fuera del edificio, que hay hospitales que tienen consultorios externos. Los consultorios externos son los que quedan por fuera de esa institución. Entonces, dicen, no, acá, si bien este es el lugar, pero para la radiografía es en el edificio a la vuelta, les indican. Van, ya están con la secretaria y ahí verifican los datos. Se fija en un turnero quién es el que se va a atender, si es esa persona, es otro familiar. Verifica los datos con mi nombre, el documento y la obra social. ¿Por qué necesitamos esos tres datos? El nombre para saber quién es el paciente, con quién tiene el turno. El documento me permite identificarlo mucho más rápido, porque no es que se pone por nombre, sino que el documento es como el dato más rápido. Y la credencial, que puede ser virtual, que puede ser física, puede venir una autorización, o sea, viene con un papel impreso que me lo muestra. Eso me sirve para corroborar que esa persona tiene el turno y que se puede comenzar a cargar esa práctica, que va a ser un estudio o una consulta. Que me sirve también corroborar que esa persona esté activa en la obra social. A veces pasa de que hay gente que le paga particular a la obra social y a lo mejor no se le debitaron de la tarjeta porque no pagó la tarjeta. O el empleador no hizo el pago a término, entonces se empieza a caer como ese periodo que tienen las obras sociales. O a lo mejor la persona dejó de pagar la obra social y vieron que tienen esos 3 meses de carencia al principio, que son 3 meses que pagan, pero que no tienen la obra social, pero después si la dejan o por X motivo tienen 3 meses después. También, a lo mejor la persona está en ese lapso y no está activa porque no corroboró bien el tiempo y en ese momento sospechaba que podía llegar a tener una obra social. Entonces eso me sirve que esté activo o no, porque si lo cargo con obra social y después me figura de que no estaba con obra social, bueno, ahí lo tiene que pagar de manera particular. Pagar de manera particular es pagar en efectivo en la práctica o en la consulta.
No es lo mismo pagar en efectivo que pagar lo que me tiene de porcentaje y seguramente la obra social, eso tenganlo en cuenta. Entonces, si la persona no sabía, o lo sabía, pero especuló en el medio, bueno, y lo cargué con obra social y no tenía obra social, ahí ya empiezo a tener un error de facturación, porque la persona, si ya le hicieron el estudio, chicos, no va a volver a pagar. Es muy probable que eso no suceda y no le importa, ya me hicieron el estudio. Más o menos me dijeron que estaba todo bien. Hay algunas personas que sí necesitan el estudio, entonces bueno, ahí sí vuelven y ahí se arregla el pago o se pasa bien con la obra social cómo funciona. Eso siempre, a veces tienen que llamar por teléfono, a mí me ha pasado, tenía que informar, es un chico que se tenía que hacer una operación bariátrica y no se lo cubría la obra social, o sea, al principio no me salía nada, o sea, figuraba como que estaba en veremos la autorización. No me decía nada, y cuando corroboro al día siguiente, no estaba autorizado, pero la persona sí se había hecho el estudio, pero no se podía entregar el informe, porque bueno, no estaba autorizado, él tenía que venir con una autorización, yo lo llamé por teléfono para explicarle, y hasta el día de hoy creo que no volvió. Entonces, es como para que lo vean esa situación. Eso Bueno, quedó como pendiente de facturación, entonces no se factura. Queda ahí hasta que después se elimine. Yani, yo voy a también, yo dejo y porque tengo que. Así que bueno, yo después pido que me den para escucharte Dale, la dale. grabación. Dale. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Chao. Bueno, en eso también verificamos si el turno está asignado y vemos con quién tiene la práctica. Pero desde ya la mesa de entrada, ahí corroboramos si el paciente, esto viéndolo con un turnero, no es que así, a ojo, me doy cuenta si está activo o no en la obra social. Y también me va a mostrar si tiene el token de seguridad, todo eso, o que me autorice la práctica. Bueno, acá yo les puse algunas imágenes de turneros. Yo con el que trabajaba, yo trabajaba en un hospital, el turnero que tenían era de la misma clínica. O sea, era como una página que se había armado específico para esa clínica. Yo les puse imágenes de diferentes tipos de turneros. Fíjense que dice, bueno, el día el día y la fecha, el nombre del paciente, al lado dice profesional, sería la cuarta columna, profesional o estudio. Van a ver que si se repite muchas veces un nombre porque tienen turno con ese profesional. Después, especialidad. Acá porque se ve que están todos mezclados, como que recepcionan tanto de cardiología como clínica médica, aparentemente. Esto es lo que yo me puedo dar cuenta en este turnero. En el servicio en el que yo estaba era solo de cardiología. Entonces, todo lo que ocurría ahí era de cardiología. Yo podía ver el turnero de otro profesional, de otra especialidad, si cambiaba de especialidad, pero no me dejaban dar turnos. O sea, no podía agregar un sobreturno, sino que tenía que llamar a la secretaria para informarle eso. O que la persona se vaya, se comunique con la secretaria de tal profesional, se dirija a tal piso. Normalmente no se puede hacer eso porque, bueno, cada secretario de los servicios, esto es cuando es un lugar grande, se hacen cargo de su propio servicio, no pueden estar otorgando turnos a otras especialidades porque, bueno, eso complica la agenda del otro profesional. Pero si yo estoy, por ejemplo, como es el caso de acá, que tengo el área de cardiología y de clínica médica, y bueno, yo eso lo puedo ir como arreglando porque se nota que es como de un servicio chico o de una clínica que a lo mejor tiene, vamos a poner, 3 especialidades, pediatría, clínica médica, cardiología, por poner un ejemplo. Fíjense que dice al lado OSMP. OS debe ser obra social, MP mutual o prepaga, es como una sigla, que dice galeno, idioma, particular, andar, particular, osfatún. Sería al lado de especialidad, está la otra columna. Esos son nombres de obras sociales o prepagas. Y los que dicen particular, eso es como se lo denomina a los pacientes que no tienen obra social o que a lo mejor puede que tengan una obra social o una prepaga, pero no tiene convenio con esa clínica. Entonces, no hay obra social o prepaga que los cubra y ellos pagan de manera individual. Por eso se les dice particular, que no tienen obra social. Y después, fíjense que al lado dice cobertura,
de Galeno dice oro, que es un plan. IOMA es como si fuese acá en Córdoba el APROS, para que tengan en cuenta. Vieron que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, está el de los empleados públicos, que es el APROS, o PAMI, pero PAMI es a nivel nacional. IOMA es lo mismo, pero en la provincia de Buenos Aires. Después hay en cada localidad, o sea, en cada provincia tiene como su obra social de empleados públicos, por así decirlo, ¿no? Bueno, después, OSPATUN también es otra mutual o prepaga, también, y esa no tiene plan, por eso dice único. Pero fíjense que donde dice cobertura, es lo que es el plan o el nombre de los diferentes planes. Vieron que hay diferentes obras sociales que cada una tiene un plan diferente. Y hay otras que no tienen. Por ejemplo, APROS no tiene diferentes planes, es uno solo. No sé si alguna vez se percataron de eso o lo han visto por acá. Sancor tiene varios, creo que tiene desde el plan 1000, pues. Y ahí van subiendo. Los planes son los diferentes tipos de cobertura que tienen. Quizás el 1500 tiene una cobertura básica y para otras prácticas tienen que abonar el coseguro. Y a lo mejor eso no lo cubre y lo tienen que pagar, lo pagan como contrafactura, pero eso ya la clínica no se hace cargo, sino que eso ya tiene que hablar el afiliado con su obra social y pagarlo de manera particular, les dan una factura, van a la obra social y de ahí les hacen la devolución, porque no estaba nomenclado o no formaba parte. Hay otro plan, por ejemplo, en este caso que hablábamos de Sancor, pero después hay planes mucho más altos que tienen mejor cobertura, quizás no pagan coseguro, y en realidad le pagan más a los médicos, porque cada plan, esto lo sé, pero porque yo me puse a indagar, esto no lo ven puntualmente en la facturación o en la parte de consultorio, si están haciendo recepción, eso no lo ven, pero cada plan paga diferente de porcentaje al profesional, al médico, al que hace el estudio, porque son diferentes convenios con cada cobertura que tienen. O sea, esto lo dije la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir. Cada obra social o prepaga tiene convenios con cada profesional, o sea, o con cada clínica. Entonces, por eso en algunas se atiende tal obra social y en otras no. Eso es como para que lo vean. O a lo mejor se atendían en una clínica y después dejaron de funcionar en esa clínica y atienden en otra diferente. Y después, bueno, acá al lado de cobertura dice saldo. Eso es lo que deberían como pagar de coseguro. Esto claramente es bastante viejo, es del 2011, o sea, lo digo por los precios que figuran acá. Y después observaciones, y dice que es consulta, el otro los que no dicen nada puede que sean prácticas, que sean estudios, por poner un ejemplo. Los que dicen consulta se especifica que a lo mejor puede que sea la primera consulta que viene, paciente primera vez, suele aparecer de esa forma. Fíjense que dice, bueno, turnos pendientes, en la columna de la izquierda sería lo que está en gris, dice turnos pendientes, turnos, pacientes, informes. Ahí uno cuando entra es como que se desglosa diferentes partes. En los turnos es lo que estamos viendo acá. Y turnos pendientes quizás quedan lo que queda de agenda de cada médico, que ahí uno puede ingresar a ver. Después pacientes, uno puede cargar ahí un paciente desde cero, le piden los datos. A veces, no sé si les ha pasado de que van a la consulta y es la primera vez que van a esa clínica y solamente les pidieron el nombre y el documento y la obra social, pero no les registraron fecha de nacimiento, ni les pidieron el número de la credencial, es decir, y ahí los empiezan a cargar desde cero. Sería como, eso es lo que tiene la cuestión eso de pacientes. Hay otro ejemplo de turnero que les puse acá que es más viejo, no, ¿es más viejo o es más nuevo? El que dice 2015. Sí. Este es otro, es lo mismo que les mostraba en el primero, solo que se ordena diferente, pero tiene el mismo tipo de información. Este es el que nosotros usábamos tiempo atrás, después se modificó uno diferente que era propio de del mismo sanatorio, es como que ellos armaron un sistema propio de la misma clínica, donde estaba integrado el turnero para cargar a los pacientes, porque a veces, donde yo trabajaba era
un programa era solo el turnero y el otro era el de facturación. Tenías que tener los dos abiertos, no podías tener uno solo porque si no, no se cargaba el paciente. El turnero era para identificar que el paciente había llegado y que yo podía agregar sobre turnos o agregar un nuevo turno, o eliminar o modificarlo de la agenda. Y el que era para facturar solamente, que era para cargar a los pacientes, lo que hacía era seleccionar el paciente, poner los datos, cargar la orden, o sea, con quién se iba a facturar o con quién se iba a la consulta, y después se imprime y se da, que ese sería el autorizador, no me salió la palabra. El autorizador es el que me permitía cargar al paciente, imprimir la orden y que el paciente después la firme. Hasta ahora el turnero es solamente una agenda. Estos están armados como de esa forma, como individual, fuera de lo que sirve para cargar y facturar las consultas. Esto es como si fuese una agendita, por así decirlo, quiero como explicarlo de esa forma. Fíjense que tenemos acá toda la agenda de todo el mes, de junio y de julio, que son como cuando están abiertas las agendas. El verde, ¿qué era acá? Como que está, el turno ya pasó o está por pasar por el horario. Y ahí también, motivo de está medio borroso, chicas. Por eso yo lo estoy leyendo. Bien. Claro. Bueno, acá están haciendo algo que antes no sucedía porque se fue haciendo con el tiempo, que son cuando ustedes ingresan desde, a lo mejor con una obra social, o que, por ejemplo, ya tienen no es socio, no es la palabra que quiero usar, pero ustedes ya van siempre a una misma institución. Vieron que a veces el turno lo pueden pedir por teléfono, y en ese caso un secretario es el que está haciendo este trabajo, que es el que le estoy mostrando. Pero en otros, a veces ustedes pueden sacar el turno de manera virtual y ingresan a se les suele decir portal de pacientes la mayoría de las veces. Ustedes ingresan con un usuario porque pertenecen a esa obra social que está activa con esa clínica, o desde la misma obra social o prepaga, ustedes ingresan y ahí eligen con la cartilla y sacan el turno de manera individual. Ahí es porque están conectados los turneros con esa obra social. Es lo mismo, es el trabajo inverso, pero ahí ustedes lo tienen como disponible, se selecciona porque se comparten. Pero el mismo trabajo que hace como el secretario estaría haciendo, la diferencia que le está viendo ustedes, igual, y les pregunta por qué, y ahí les recomienda el profesional. En cambio, ustedes eligen a criterio, y a veces puede pasar, a mí me ha pasado, y le ha pasado a otros que sacaban el turno de manera virtual, que sacaban turno con un cardiólogo que era especialista en niños. Yo trabajaba en el área de cardiología. Y le digo, ¿pero para quién es el turno? No, para mí. Ah, bueno, pero él trabaja con niños, no es un cardiólogo de adultos, es solo, ¿y qué diferencia hay? Sí, te va a ver un electrocardiograma, pero no va a ver en profundidad porque no tenés la misma patología que puede llegar a tener un niño. Entonces, ahí era cambiar el paciente con otro profesional. Eso a veces puede pasar, no significa que pase siempre, pero muchas veces se comparten. Entonces, si han hecho eso de sacar un turno ustedes desde un portal web, es el mismo o sea, es lo mismo que se ve acá. La diferencia es que el secretario ahí ve todas las observaciones y ve, por ejemplo, si tienen que pagar coseguro, y eso se los informa, qué elementos, qué requisitos, porque hay algunos estudios que necesitan requisitos y hay otros que no, o si necesita autorización previa. A veces en los turneros, seguramente eso está armado para que el afiliado ya sepa toda la información que tiene que llevar, pero si no la supiera, cuando sacan ustedes el turno por teléfono o están en la recepción, el secretario les está informando esa parte. Hasta acá vamos bien, ¿se entiende? Se entiende mejor. Virtual, se entiende, vamos bien. Si no me dicen nada, yo doy por entendido que está todo bien. Sí, se entiende bien, vamos bien. Perfecto. Bueno, la imagen siguiente es el mismo, es un poco más nuevo, es del 2024, ojo, fui cambiando con las fechas. Tiene lo mismo, la diferencia que está vacío, y ahí es cuando uno empieza a cargar a los pacientes desde cero. Fíjense que dice,
Bueno, acá en estos les aparecen los días que no están hábiles. A veces también cuando uno saca el turno virtual, uno quiere sacar un día específico, no tiene agenda, agenda no disponible. Porque a lo mejor no tiene disponible ese día. O ese día a veces atiende, pero no lo tiene habilitado en el turnero virtual. Claro. Sí, bueno, acá los marca con colorcitos de que el azul son los días que no trabaja. El día verde son días sin turno agendado, totalmente libre. El amarillo, día con turnos agendados y turnos disponibles. Ese indicador que aparece acá con los colorcitos, cuando uno saca el turno de manera virtual como paciente, no lo ve. Pero el secretario sí lo ve porque, por ejemplo, hay algunos médicos, y esto aparece como en la descripción del mismo, está cargado el nombre del médico y dice con qué obras sociales trabaja. Entonces, si tiene otra obra social, no puede agendar, trabaja con un tipo determinado de obras sociales, no puede agendar a otros. O, por ejemplo, no recibe sobreturnos. Entonces no podemos agregar sobreturnos. Esa información nos aparece muchas veces en estos turneros, como las indicaciones del profesional. Por ejemplo, había un médico con el que yo trabajaba que él recibía él hacía una agenda creo que de 3 o 4 horas, estimadamente. O sea, su agenda eran 4 horas. Y trabajaba con algunas obras sociales, por ejemplo. Trabajaba con 2 de MED, 1 de CIPSA, o sea, eso tenía que figurar en el turnero, no podía ponerle 3 de CIPSA, porque era por día, no. Yo 3 de CIPSA no atiendo uno solo. Era por esta cuestión de los convenios que tienen las obras sociales con los médicos, de cuánto les pagan. CIPSA le pagaba poco comparación de OSDE, por poner un ejemplo. A eso es como que él me decía, no, me dice, que sean de estos tratos, y era como muy selectivo, entonces para darle turnos a él, uno tenía que tener como, ay, no, claro, no, a ver, tengo que revisar el turnero porque no puedo dar con cualquiera. Era como él era medio selectivo. Entonces, como para que se vea desde esa perspectiva, eso también les van a informar en el lugar en el que estén trabajando cuando hay un médico medio selectivo de pacientes o de obras sociales, les van a estar indicando eso. Lo mismo que médicos me dejan agregar turnos o sobreturnos. Hay unos que no me agreguen, porque tengo que cumplir una agenda, porque me tengo que ir a otro lugar, no puedo, o tienen que irse a hacer estudios después. Y hay médicos que, sí, voy a llenarlo, parece o sea, está la agenda, está el turno oficial y abajo 3 sobreturnos. Y ahí, bueno, pasa muchas veces esto de que uno va al médico y dice, pero yo tenía turno a las 10 y me atendieron a las 11. Suele pasar por esa cuestión de que el médico no tiene problema de agregar sobreturnos. También es a criterio, por ejemplo, que si son de recetas y es algo fácil, pero si es una consulta primera vez, bueno, ahí mejor que saque un turno. O si es para un control de un estudio que ya se había realizado. Mientras sea paciente, no hay problema, pero cuando son personas que van por primera vez, siempre hay que consultar al profesional, eso, no lo agreguen por agregar, porque a veces hay algunos médicos que se enojan. No de manera violenta, esto quiero que lo sepan. Después, yo acá le puse cómo leer una credencial, y creo que después lo puse, bueno, más abajo sería la segunda imagen, ahí unifique cuando es el token, que es virtual, con las credenciales, porque en los dos figura la misma información. Muchas veces yo le pongo de las credenciales, medio que por ahí ya no se usa la credencial, pero a veces los sistemas fallan, la persona no tiene acceso a internet en el celular, no hay internet en la institución, se cortó la luz. Todas esas cosas pasan cuando todo está muy digitalizado, así que a veces volver a lo básico, como la credencial, y más si la persona la tiene o le sacó una foto alguna vez, ahí podemos leer bien los datos que nos figuran dentro de una credencial. ¿Qué es el número de afiliado? Primero, el número de afiliado es el de la persona que tiene un código específico de esa obra social, que ahí me figura, en algunos casos, puede ser el documento. Es como 00 número de documento, en algunos casos. En otros no, es un número que se da desde la obra social. Pero lo que a veces me puedo fijar es al final, que ahí me figura los datos de filiación de la persona. Si es el titular, es con 00. Si es el agregado, por ejemplo, es un plan familiar,
vamos a poner que mi pareja tiene una obra social y yo soy un agregado. Bueno, él va a ser el 00 y yo voy a ser el 01. O sea, es el mismo número, la diferencia es que cambian los dos del final. En la mayoría de las obras sociales pasa eso, en otros a veces no es así, pero en la mayoría suele ser de esa forma. O por ejemplo, en el de OSDE, que es uno azul de acá, de este costado, el que dice credencial digital, que dice Julio, sí, dice OSDE acá arriba, pensé que no lo decía. En vez de 61, es 62 el afiliado. Ay, perdón, es al final. 08 es como el titular y el que le sigue abajo es el que es el agregado. Eso de 61 tiene que ver con otra situación que ya les voy a explicar en un ratito. Pero normalmente en algunos puede que sea el número de documento y el 00, por ejemplo, en la que dice de unión personal, fíjense que dice 00 al final, 9. Ese 00 es que esa persona sería el titular. Después, si no está casado, o sea, en realidad está divorciado, pero el que sigue dentro de ese plan familiar son los hijos, no la que era la esposa. O al revés. Quienes están a cargo, el titular es el 00 y después quienes siguen de los afiliados es 01, 02, 013, dependiendo de lo que sea el plan familiar. Esto lo digo porque una vez me pasó en una recepción que fue el padre a hacerle a los hijos los electrocardiogramas para el colegio, ninguno había traído en ese momento se usaba más la credencial, ninguno había traído credencial. Yo le digo, y ninguno estaba cargado puntualmente al sistema, entonces tuve que hacer carga manual. El único que tenía la credencial era el titular, que era el padre. Entonces agarré y esto fue ingenio, pero porque me salió a mí, de darme cuenta de que por obra social, quienes venían por orden de aparición, le digo, ¿vos estás casado? No, no son ellos los que están, le digo, entonces vos sos el titular, 00, decía la credencial. Digo, ¿quién es el más grande de tus hijos? Él. Bueno, entonces él va a ser 01. No es que yo lo implemente, sino que y eso fue cargándolo y me los iba autorizando. Y ahí me di cuenta que era por orden de aparición. Digo orden de aparición porque si es el hijo más grande va a ser el 01 después. Y eran 3, y así tuve que estar adivinando para que los puedan cargar, si no en ese caso, bueno, no, tienen que sacar turno, no, tienen que venir con la credencial. Hoy por hoy, al estar virtual, es muy probable que ese padre, en vez de no tener la credencial de ninguno de los hijos, lo tiene cargado desde el celular. Y los puede ir modificando por el plan familiar. Hoy eso se agilizaba, pero antes me lo tuve que hacer yo, esta parte mental. Fíjense también la misma que aparece en la imagen del celular que dice OSPE, tiene 27, que esto vendría a ser como si fuese, no es un número de quill, pero es un código de identificación, un número de documento, /00. Ese es el titular. ¿Se entiende a qué me refiero acá en esta partecita? O sea, ¿cómo identificar quién es el titular y quiénes son los que le siguen dentro del plan familiar? Eso sería leer la credencial. Obviamente corroborar de que esa credencial, los datos sean coherentes con la persona que se está presentando, porque a veces pasa con no con estos hermanitos, me pasó con otros, que eran mellizos. El número de documento cambiaba apenas, el mismo apellido, el nombre, bueno, no era el mismo nombre, pero el número de afiliado era el mismo, la diferencia es que cambiaba, que uno era el 02 y el otro era el 03, pero yo sin querer los cambié a ellos, le puse el número de afiliado de uno al otro y al revés los crucé, y no me los autorizaba. Entonces, bueno, ahí es fijarse cuál es el número de afiliado de uno, cuál va a ser el del otro. Es prestar atención, no es que ustedes lo van a estar haciendo a ciegas, pero es prestar atención porque si están mal cargados los datos de la persona y el número de afiliado está diferente, no coinciden, entonces no está autorizada esa consulta o el estudio. Es para que ustedes le presten atención a la credencial, al número de orden, al número del afiliado también. ¿Vamos bien hasta acá? Porque creo que acá di como mucha información de golpe y muchos ejemplos, entonces lo frené nuevamente. Otra que vamos a identificar también es la condición de IVA. Esto lo hago en la otra que dice que es lectura de credenciales, que hay uno que es de Sancor y hay otro que es de OSDE. Bueno, ambas credenciales están medio,
Bueno, hay una que no, pero hay una que está muy vencida, que se venció en el 2020. Una que es verde y una que es gris. Fíjense que la que es de Sancor, que dice Medina Celeste Soledad, vigencia desde el 02 del 16 hasta febrero del 2026, o sea, esta sigue activa, esta credencial. Me dice que tiene Sancor 4000. Sancor 4000 es el plan que tiene. Hay otros planes también dentro de Sancor y en otras obras sociales cambian diferente. Me aparece el número de afiliados 00456781/00, significa que ella es la titular. Hasta acá es lo que más o menos estábamos hablando hace un ratito. Y fíjense que arriba dice no grabado. Eso es una condición de IVA. ¿A qué me refiero con eso? Las condiciones de IVA me sirven a la hora de cargar a los pacientes porque ahí es cómo también se diferencia el pago de esa consulta al profesional. A veces en la credencial se dice no grabado, IVA exento, eso aparece en las credenciales en algunas. Me quiero fijar en las otras que les puse. Por ejemplo, en la de unión personal, en la de PAMI, en la de APROS, en la de IOMA, o sea, en lo que son mutuales, que son por sindicatos, por así decirlo, la condición de IVA siempre va a ser no grabado, porque es como que esto es una forma de identificar que cuando yo tengo un trabajo en blanco y mi empleador me paga la obra social, es que tengo como un convenio, entonces todo eso sale por el recibo de sueldo. Entonces, eso sería no grabado, o a veces es IVA exento, no grabado y, ay, ya me va a aparecer la palabra cuando ahora les digo cuál es el opuesto. Eso es cuando tengo un trabajo en blanco y tengo la obra social por el trabajo porque sale por el recibo de sueldo, como que sale de ahí, por eso es no grabado. Ahora, fíjense que la de al lado tiene los mismos, o sea, cambian los datos porque es otra obra social. Tengo el número de afiliado, fíjense que dice 61, el número de afiliado, que no es el documento en este caso, y me dice 02. Significa que Acosta Delfina no es la titular, sino que es la hija de alguien, porque es 02. El 00 es para el titular, el 01 puede ser del hermano más grande, o puede ser de la madre, por poner un ejemplo. El 02 ya vendría a ser el de los hijos, por así decir, siempre y cuando no haya otra persona anterior a los hijos. Fíjense que dice que tiene el plan 2210, que eso es un plan también de OSDE. Me dice que el vencimiento de esta credencial es hasta el 2020, o sea, Delfina ya debe tener más de 27 años a esta altura del partido, o no, o hay que cambiar la credencial. Y al lado no es un 6, es una G, que es de grabado. Acá las siglas es grabado con IVA. Pueden aparecer esas como descripciones en la credencial. Con IVA grabado voluntario. Eso es cuando la persona paga de manera particular esa obra social, esa no es una obra social, sino esa prepaga. Porque yo puedo tener quizás una obra social, puedo tener APROS, pero a la vez, y APROS la tengo por mi recibo de sueldo, pero a la vez no me gustan todas las prestaciones que tiene APROS. Y quiero tener otras prestaciones porque pagando una prepaga tengo una mejor internación en otro lugar, por poner un ejemplo. Bueno, entonces ahí se paga una prepaga, que vendría a ser OSDE, y ahí la condición de IVA es diferente porque lo estoy pagando por demanda, por eso es voluntario, y el otro es no voluntario. Uno es voluntario y el otro es no voluntario. Esas descripciones pueden aparecer en las credenciales. Entonces, eso es grabado, voluntario, y con IVA, si me aparece eso en la credencial, significa que la persona lo paga de su bolsillo a esa prepaga. Las obras sociales, algunas sí, por ejemplo, Sancor es una obra social, pero prevención es la prepaga, para que lo vean de esta forma. CIPSA, no, OSIM es la obra social y CIPSA es la prepaga, para que lo tengan en cuenta de esa forma.
Y después creo que como que sé que es de esa forma por el nombre de los sindicatos que tienen. Bueno, OSDE creo que de por sí es una... Ah, no, es una obra social, porque es obra social de los empleados de no sé qué. Todos esos son como siglas puntualmente. Pero para que lo tengan en cuenta a esa situación, cuando lo ven en las credenciales, que muchas veces se necesita eso para cargar al paciente y ahí, cuando se hace la facturación, corroborar cuánto es lo que se le va a pagar a la clínica, cuánto es lo que se le va a pagar a la obra social. Esta partecita yo les voy a después dar ejemplos para que lo identifiquen, pero es como para que le presten atención. Si tienen obra social o prepaga y tienen la credencial, ¿a qué está pasando? Acá ya veo qué está pasando porque te pusiste la credencial. Si lo tienen, si tienen obra social o prepagas y tienen una credencial, la tarea va a ser esta, corroborar qué dice mi credencial para identificarla, porque ustedes la deben haber, si tienen obra social o prepaga, la deben haber usado un montón de veces, nunca se percataron de eso. Grabado, ¿qué es la G? Ah, bueno, la G es de grabado, y el otro es no grabado, como para que se... pero tiene que ver con eso, o sea, eso es como la condición de IVA, que eso es un poco importante saberlo cuando están cargando un paciente. Si, por ejemplo, están desde un call center y están cargando los pacientes, desde el call center se dan cuenta cómo empieza el número de credencial, porque eso lo tienen como indicación en el call center cuando están cargando un paciente por primera vez, que a veces les piden los datos, si es el call center de una clínica, cuando sacan el turno, eso se los pide, le piden el número de afiliado y ellos identifican cuál es la condición de IVA por el número de afiliado, pero porque tienen machetitos y eso se los indican. No es que uno tiene que saber esto de memoria, no es, ay, claro, tac, 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 tac. Pero con la práctica uno se va recordando qué plan, cuando empieza con 0002, listo, estos son los no grabados de tal plan. Entonces, por ejemplo, los 61 o los 62 de OSDE tienen que ver con eso, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, y acá pasamos, ya que hicimos como un pequeño recorrido, que la persona entró a la clínica, le dieron la bienvenida, lo identificaron, dijo tengo turno con tal, pasó a la recepción, está esperando, y a ella le entregaron la credencial, ustedes se corroboraron toda esta condición de IVA, preguntaron con quién tenían turno, porque se fijaron en el turnero. Fíjense todas estas actividades que son muy cotidianas, pero que tienen una serie de pasos. Pasamos a los tipos de consultas. Los tipos de consultas son, en este caso, solo de consultas, pero hay diferentes. ¿Por qué? Porque hay diferentes áreas. Para lo que es consulta universal, que es para un médico clínico, para un endocrinólogo, un nutricionista, un odontólogo, inclusive, un cardiólogo, cualquier consulta que yo vaya a hacer con un profesional de la salud, va a ser siempre con el código 420101. Este código es el de consulta médica diurna, tienen horario, por eso yo les puse tipos de consultas. Esto es cuando es mutualizada, cuando la persona no tiene obra social, medio que no me importa, no es que no me importa, pero le voy a poner 420101, o voy a usar el que es del código nocturno, pero cuando la persona no tiene obra social, en ese caso paga la consulta en efectivo, o con tarjeta de crédito, o el medio de pago que reciban en el lugar. Pero cuando es con obra social o prepaga, esto sale del nomenclador, este código. Esto más en la parte de facturación, en próximas clases vamos a ver cómo se factura. Pero yo estando en una recepción médica, si yo trabajo en un consultorio que es desde las 8 de la mañana hasta, yo trabajo de 8 a 5, o de 8 a 4, voy a usar un solo código de consultas, que es el 420101. Este código se utiliza de lunes a viernes, tienen horarios de utilizarse, de 7 de la mañana a 9 de la noche. O sea, cualquier consultorio que ustedes como paciente hayan ido, inclusive en una guardia médica, hayan ido desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, siempre se usa el código 420101.
Eso es para todas las especialidades. No es que hay un código para cardiología, un código para el endocrinólogo, un código para el clínico médico, un código para el pediatra. Todos, cada vez que ustedes han ido al médico por cualquier especialidad y por una consulta, inclusive en una guardia médica, les han puesto el código 420101. Cuando les han hecho firmar el papelito, vieron que ustedes se recepcionan, les dicen con quién tienen el turno, corroboran que está todo ok y les dan para firmar un papelito la mayoría de las veces. ¿Ustedes se fijaron que esa información figuraba en ese papelito? Solamente firmaron, corroboraron que era su nombre. Bueno, No, nunca me fijé, la verdad, me estoy enterando ahora. bueno, toda esa información aparece en ese papelito que ustedes le dieron. Figura su nombre, el documento, con quién tienen el turno, a veces el horario también, con quién tienen el turno, figura todo eso porque sale impreso. Y aparece un código que es 420101. Ese papelito tiene ahí toda la información, o por ejemplo, si no tuviesen una obra social, dice particular. Pero ese papelito que ustedes firmaron es una autorización. Hay otros lugares que a veces la persona tiene que ir con una autorización de consulta, va con un papelito impreso que se lo dieron o desde la obra social o lo imprimió desde su casa, pero ya está previamente autorizado. Eso son autorizaciones que se llevan. Por ejemplo, vos que tenés Anchor, en algunos lugares no tenés que llevar autorización de consulta casi nunca. Pero a lo mejor, ponele, que te vas por fuera del país, ponele, y no te cubre, o te cubren a algunos determinados, tenés que usar como el de asistencia al viajero, ahí seguramente tenés que hacer una impresión o presentar algo para que en ese lugar te atiendan. Pero dentro de Argentina, Sancor funciona en todas las provincias. Por ejemplo, MET y CIPSA funcionan solamente en Córdoba. Si yo me fuese a otra, y es más, casi siempre en Córdoba capital, pero empezaron a ampliar un poco más en otras localidades, pero si yo me fuese a otra provincia, CIPSA y MET no me cubren. Empezamos ahora, sí. Sí, porque es a nivel nacional. Claro, vamos a Suiza, Sí. pagó un paquete para ese poder viajero, pagó y bueno, se tuvo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, OSDE también es a nivel nacional, Medife, Swiss Medical, Galeno, hay una que se llama Medicus también. Todas esas son a nivel nacional. Hay otras más también, que ahora no se me viene el nombre. Prevención también es a nivel nacional, porque es la prepaga de Sancor. Pero CIPSA y MED funcionan solamente en Córdoba. No me funcionan en otra provincia. En otra provincia me quebré una uña, el meñique, y tengo que ir a una guardia particular, porque no me cubre en esa provincia. Eso lo digo porque suele pasar bastante. Hay mucha gente acá en Córdoba que tiene CIPSA y MED, y cubren solamente en la ciudad de Córdoba, casi todo en la ciudad de Córdoba, y en algunos lugares, no en todos. Por ejemplo, Novis también funciona a nivel nacional. Quizás no tenga cobertura en muchas partes, porque todavía no es como tan extensa, pero también funciona, seguramente funciona muchísimo en Buenos Aires, Córdoba, en ciudades grandes, a lo mejor en otros no tiene tantos convenios, o es muy particular en una clínica puntual. Los empleados de comercio, por ejemplo, que tienen, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo la sigla, que tienen centros médicos puntuales en diferentes puntos de la ciudad, entonces, tanto en Córdoba como a lo mejor en otras provincias funciona igual. O por ejemplo los de, bueno, APROS que funcionan en toda la provincia, pero en otra provincia no funcionan, salvo que quizás haya un convenio. PAMI funciona en todo el país, porque es de obra social de pensionados y jubilados. Y esa funciona en todo el país. Hay una obra social que se llama SANUS. ¿Cómo? SANUS. Una obra social que sale. Ay, no. Hay un montón de prepagas y obras sociales que salen, que van cambiando el nombre, o una compró a otra y ahí hacen una función. Entonces, también eso suele pasar, que van cambiando las razones sociales.